Buenos días a todos. Deudores alimentarios morosos ya no podrán tramitar su licencia de conducir en el Estado de México. Miren, vamos a ver qué es esto de la licencia y explicar algunos conceptos para que quede lo más claro posible. La Secretaría de Movilidad, estamos viendo su página en la pantalla. En el apartado de licencias, tiene aquí de costos y requisitos. Cuando le damos aquí en requisitos para el trámite de licencias de conducir de servicio particular y permisos, nos manda a este documento y en licencia por primera vez aparece en el punto 6 certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Es un trámite gratuito. En la renovación pide del apartado licencia por primera vez también el número 6. Es decir, ya sea que saques la licencia por primera vez o renovación, tienes que presentar este certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Nos vamos a esta página, que es la que nos menciona. El URL es rnoa.dif.gov.mx y es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, RNOA. Aquí, en esta casilla de CUR, ingresas tu clave única de registro de población, validas el reCAPTCHA y ya que se palome, le das solicitar certificado. El sistema en automático de forma gratuita. Si no estás aquí inscrito como deudor alimentario moroso, te va a emitir el certificado. Este documento es el que tienes que presentar a la Secretaría de Movilidad en donde tramites tu licencia para que te lo otorguen. Si no lo presentas, no vas a poder ni renovar ni sacar tu licencia por primera vez. A grandes rasgos es eso. Se me hace una medida de dos perspectivas. Una, se me hace una medida adecuada, porque de esta forma obligas a las personas a que cumplan con esta obligación. Y ya hay muchos casos de personas que no quieren cumplir con su obligación de proporcionar alimentos. Y a su vez se me hace una medida lamentable que ya para sacar tu licencia te pidan este registro. Lamentable en el sentido de cómo estamos yéndonos como sociedad, que las personas no están cumpliendo con esta obligación esencial, porque al final de cuentas la familia es la base de la sociedad, y ya tengan que pedir este requisito para de alguna forma ir castigando más a las personas que no cumplen con su obligación. Por ese lado es que se me hace lamentable que como sociedad estemos llegando a este extremo. Ahora, esto es así en el tema de la licencia y el tema de este certificado de no deudor alimentario. Aquí a mi consideración está mal, sería certificado de no deudor alimentario moroso, lo que te tendrían que proporcionar. Ahora vámonos al tema de la ley. ¿Cómo es que vas a terminar en este registro nacional? ¿Y cómo es que no tendrías la constancia? El Código Civil Federal en su capítulo 2 de los alimentos, en el artículo 301 al 323 me parece, aquí está, sí, habla de los alimentos. Todos estos artículos mencionan, pero vamos con los esenciales. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos. Eh, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. Ah, los cónyuges deben darse alimentos también. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Concubinos están obligados en igual forma a darse alimentos si satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635. El 308 es el que nos habla de los alimentos, que comprende. Cuando hablamos de alimentos no nos referimos únicamente le tengo que dar a mis hijos, por ponerlo así muy generalizado, para que coman. Comprende comida, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad y respecto a los menores, además gastos necesarios para educación primaria del alimentista. Aquí lo que llama alimentista es el acreedor alimentario. Y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. ¿Qué otra? Aquí habla de quién tiene acción para pedir aseguramiento de alimentos. Es decir, quién le puede demandar al deudor alimentario los alimentos. Acreedor alimentario, ascendiente que tenga bajo su patria potestad,
tutor, hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado y Ministerio Público. Ah, me parece que ya, esos son los esenciales. Entonces esto es lo de alimentos. Ya dejando de un lado lo que dicen los artículos, existen, como ven, dos figuras. El deudor alimentario es quien tiene la obligación de dar alimentos. Por ejemplo, un padre de familia, un esposo, es digamos lo más habitual. Si eres padre de familia, tienes hijos, en automático tienes la obligación de dar alimentos y te conviertes en deudor alimentario. Se usa el término de forma errónea a mi parecer, porque cuando se habla de un deudor alimentario, lo que piensa la gente es, es alguien que no cumple sus obligaciones. Y no, un deudor alimentario es quien tiene la obligación de proporcionar alimentos y como lo define el 308 del Código Civil Federal, esto es todo lo que engloban los alimentos. Y acreedor alimentario o alimentista, como aquí menciona, es quien tiene el derecho de recibir alimentos. Es decir, si tú eres un menor de edad, no sé, vamos a decir, tienes 15 años, eres acreedor alimentario. Y como les decía, es una obligación recíproca. Quien lo da tiene a su vez derecho de pedirlos. Es también un derecho irrenunciable. Ahorita puede que tu papá sea el deudor alimentario, tú como hijo seas el acreedor alimentario, pero en algún punto, cuando tu padre ya sea muy grande, él se va a convertir en acreedor alimentario y tú te vas a convertir en deudor alimentario. Así es como funciona. Ahora, nos vamos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A mi punto de vista es redundante que hablen de niñas y niños, pero pues esta es la tendencia. Y así lo define la ley. Entonces, pues no nos vamos a ir en contra de lo que define la ley. Sección cuarta habla del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que es este. Y... Ahí está, acá. El artículo 133 bis dice, se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias cuyo objeto es concentrar la información de deudores y acreedores alimentarios. Deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los tribunales superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias, utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF, para que con ella integre el Registro Nacional de Obligaciones. La calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual será público con base en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados. Y básicamente, aquí está el 135.4. La inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias deberá especificar cuando menos nombre o nombres, apellidos, clave única de registro de población, clave y homoclave del Registro Federal de Contribuyentes del deudor alimentario. El órgano jurisdiccional, antes de seguir, aquí para que no se confundan, ¿por qué dice clave y homoclave del Registro Federal de Contribuyentes del deudor alimentario? Es porque cuando alguien dice dame tu RFC, en realidad lo está diciendo mal. Lo que te está pidiendo no es tu RFC, porque tu RFC es, bueno, más bien lo que te da el RFC es una clave con una homoclave. El Registro Federal de Contribuyentes es lo que es el RFC y lo que te solicitan siempre es tu clave que tienes asignada en este Registro Federal de Contribuyentes. Solo que pues se suele decir, dame tu RFC. Pero en sí es una clave y una homoclave, que si no mal recuerdo son 13 caracteres para personas físicas y 12 caracteres para personas morales. La clave en las personas físicas son tus iniciales, empezando por apellido paterno, fecha de nacimiento y después las tres últimos caracteres es la homoclave. Por eso dice clave y homoclave del Registro Federal de Contribuyentes. Nada más como paréntesis. Órgano jurisdiccional que ordenó la inscripción, cuantía del cumplimiento de la obligación alimentaria y plazo de pago para alimentos definitivos. Datos del expediente y causa jurisdiccional de la inscripción. El 135 quintes habla de certificados de no inscripción a petición de la parte interesada. Y dice, se dispondrá de un sitio web el cual genera automáticamente el certificado de forma gratuita, mismo que contendrá como mínimo esta información. Nombre, clave única de registro de población de deudor alimentario, órgano jurisdiccional que ordenó el registro, cuantía de la pensión y estado de cumplimiento.
Este registro nacional, como bien lo menciona aquí, dice, establece que emitirá el certificado de no deudor alimentario, pero en sí no es aquí donde está en el 135 bis. Dice que se crea el registro y que concentra la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias. Es decir, concentra ese registro, tanto de quien debe como de quien es el acreedor de esta obligación alimentaria. Lo que te pueden emitir aquí es lo que ya les mencioné, el certificado de no deudor alimentario moroso. Y ya para ya no hacer más largo el video, ¿cómo terminas en este tema de deudor alimentario moroso? Cuando tú tienes la obligación de dar alimentos, eres deudor alimentario. Cuando incumples con esta obligación, eres deudor alimentario moroso, porque no estás cumpliendo. Hay dos formas de cumplir, o sí, vamos a decirlo así, hay dos formas de cumplir con la obligación alimentaria. Obviamente es darlo, pero hay una que es por acuerdo, es decir, tú te pones de acuerdo con el acreedor en cómo le vas a cumplir con esta obligación. Y por sentencia. Por sentencia es cuando ya hay un proceso jurisdiccional y ya hay una sentencia y ya por alguna razón terminas inscrito aquí en el Registro Nacional. Estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, como bien ya lo leímos, los deudores y los acreedores terminan inscritos aquí cuando hay un proceso judicial detrás. Si tú eres deudor alimentario porque tienes hijos, pero no hay algún proceso judicial, cumples con tus obligaciones aquí, y así no vas a terminar inscrito aquí. Terminas inscrito de alguna otra forma, como les digo, cuando hay un proceso judicial detrás, y cuando no cumples con esta obligación y te conviertes en deudor alimentario moroso, es cuando aquí vas a venir, vas a inscribir tu clave única del registro de población y no te va a emitir tu certificado de no deudor alimentario por ser moroso. Sé que ya la explicación se prolongó bastante. La idea del video pues, era mostrarles que ya la licencia está pidiendo esto y ampliar un poco la información para que quedara del todo claro.